adelantó mucho de lo que yo iba a decir, entonces, no. Pero también es como muy grato estar dentro de una mesa donde estamos pues colegas, conocidos y que hemos visto una trayectoria de mucho tiempo de la doctora Alicia y del doctor Ramiro, donde se han empeñado principalmente en dar a conocer diversos temas de investigación desde una postura teórica, metodológica rigurosa, pero también desde una parte muy humana. Creo que esta es como la parte esencial que en este libro ustedes van a poder observar, leer y bueno, que les sea también, como dice la doctora Báez, es un libro ampliamente recomendado. Si ustedes pueden ver, es una obra bastante grande, pero es una obra que se digiere de una forma muy sencilla, no por eso poco compleja. O sea, está una complejidad ahí adentro, pero realmente es muy amena su lectura y nos abre 20.000 vetas para poder entender este fenómeno que es la religiosidad popular. Bueno, entonces voy a dar lectura a lo que yo escribí. El libro ¿sí se escucha? Sí. El libro Fenómenos Religiosos Populares en Latinoamérica, Análisis y Aportaciones Interdisciplinares, nos adentra a una concatenación de hechos tanto sociales e históricos a partir de una visión holística de la religiosidad popular de los pueblos. El abordarlo desde una perspectiva interdisciplinaria supone varias situaciones. Una es hacer dialogar a los diversos autores, tarea nada fácil, y la otra es tener un objetivo en común y poner a discusión ¿qué es la religiosidad? ¿Bajo qué criterios de dominación o resistencia los pueblos siguen ejerciendo sus creencias, prácticas y rituales religiosos? En esta obra se aprecian dichos esfuerzos que se van profundizando con cada obra y que nos muestran un trabajo exhaustivo de cada autor, empezando por la introducción que realiza Ramiro Gómez Arzápalo y de manera de parafraseo lo cito. Señala que el tema de la religiosidad había quedado en el olvido por muchos años, como si ello supusiera que dicho tema no merecía el análisis de las ciencias sociales. Sin embargo, como lo apunta Ramiro, el tema cobra cada vez mayor interés, si bien el giro explicativo ahora será a partir de entender que el hablar de fenómenos religiosos necesariamente se está hablando de cultura, de relaboraciones simbólicas, de procesos históricos, sociales, económicos y políticos. De tal manera que la obra se encuentra segmentada en tres grandes apartados. 1. Los planteamientos teóricos. 2. Los estudios etnohistóricos y coloniales. Y 3. Los estudios específicos de diversos casos de Latinoamérica. Además, cuenta, como toda buena obra, con su respectiva presentación e introducción. Comenzaré hablando de los estudios específicos, es decir, la parte final de la obra, con el siguiente objetivo. Conocer las diversas manifestaciones religiosas a lo largo del continente latinoamericano. Es interesante notar que desde Colombia hasta Xochimilco, los subalternos explican su mundo en más de las ocasiones alejado de los cánones oficiales. En el texto, el hecho religioso de los Engal Agua del suroccidente colombiano de Luis Fernando Botero Villegas refiere al mundo religioso indígena que fortalece la identidad étnica, la cual sabemos no es estática. Al mencionar que es imposible encontrar lo auténtico o lo puro de las prácticas religiosas de los pueblos indígenas, punto medular, ya que al abordar estos fenómenos religiosos debemos poner mucha atención en la resignificación que se le ha atribuido a los santos católicos. Y no es que los indígenas hayan sido incapaces de comprender la religión que Allende trajeran los hombres, sino que los indígenas continuaron explicando su mundo a partir de nuevas entidades sagradas. Este texto es muy útil para entablar un diálogo con casos concretos en México. Sin querer, uno hace referencia a la importancia del territorio, de las cuevas, los ríos, las montañas, donde albergan infinidad de entidades que aseguran junto a los santos la siembra del maíz o la llegada de los difuntos. Al mismo tiempo, habla de la importancia de los animales como el armadillo. Los animales que cada vez cobran más fuerza en los estudios sociales. Ejemplo de ello lo podemos ver en las investigaciones de la doctora Juárez Becerril. En el texto, Asociación del Divino Rostro, Religiosidad Popular Otomí en el municipio de Lerma, María Cristina Córdoba Ugalde, se centra en la ritualidad agrícola y los ritualistas donde el Divino Rostro
ocupa el lugar central para los otomíes del Alto Lerma, donde la divinidad, en palabras de la autora, es el eje estructurador de una identidad étnico-religiosa. María Cristina pone a discusión la incursión de nuevos grupos religiosos como el pentecostalismo, la participación del monte, el culto a los ancestros, los santos y la territorialidad es por demás sugerente este texto. En el siguiente, que se titula Con sabor a religiosidad popular, experiencias de organización familiar en Iztapalapa, de Miriam Guadalupe Cruz Mejía, explora el capital simbólico religioso a partir del Señor de la Cuevita, entidad católica que tomó su lugar a partir de un acontecimiento que azotó a sus pobladores, es decir, una epidemia. Así, el Señor de la Cuevita es el ancla de una reproducción cultural y de una memoria histórica colectiva. Cruz Mejía además aporta una mirada a las múltiples perspectivas teóricas acerca de la religiosidad popular, por ello, muy necesario para quien desea adentrarse a este mundo por demás fascinante. En el siguiente texto, el Yunca, la flor de mata y la reciprocidad como orden de vida chontal, de José Reyes Vargas Ricardes, es un texto que nos pone al descubierto lógicas culturales acerca de la reciprocidad y el intercambio de los chontales de Tabasco. Divide su escrito en 3 apartados: el Yunca de la tierra, el segundo, la fertilidad y la siembra, y el tercero, la reciprocidad y el intercambio, donde el autor explica los significados y la ritualidad que se celebra en esta región. Por su parte, la fiesta patronal de San Lucas análisis de un sistema de validación social de María Antonieta Pérez Díaz lo refiere a la comunidad conocida con el nombre de Guerrero, pero que se encuentra en Oaxaca, quien a través de investigación etnográfica explica la relación de San Lucas y el toro. Luis Millones, autor peruano, menciona que el vacuno, traído desde tierras de Extremadura, España, se perfiló como un animal poderoso, ya sea por el sonido que emite, su tamaño que se le relaciona con la fuerza, y al leer a Pérez Díaz nos invita a pensar que las lógicas culturales que comparten los pueblos indígenas son explicaciones claras de la relación del hombre con la naturaleza y una resignificación dependiendo de los atributos sociales y culturales de cada región. Continuando con Oaxaca, se nos muestra el rayo y la culebra de agua, deidades desencadenadoras de la alternancia estacional y reguladores de la vida de los especialistas rituales del autor Bernardo Ramón Macías Pizarro, que como ustedes van a notar en el libro, pues ya no está físicamente aquí con nosotros. Que de donde quiera que esté, escuche su artículo, que es maravilloso, donde él relaciona la temporada de lluvias y secas y con ello la presencia y la importancia del rayo y la culebra de agua para las comunidades indígenas zapotecas de Oaxaca. Este conocimiento lo resguardan 2 hombres que pudo conocer Macías Pizarro, y desde ahí este trabajo se muestra como un palincesto en donde se entreteje la tradición oral, el territorio, la identidad y los elementos de la naturaleza. Ahora, conociendo a los popolocas, Alejandro Gabriel Emiliano Flores con su texto Todos de regreso a casa, Día de Muertos en Popoloca, en la comunidad de Santa Inés, Aguatepan, Puebla, nos adentra la relación entre vivos y muertos, quienes comparten un mismo mundo y funcionan dentro de lógicas de reciprocidad. Los popolocas realizan una primera ofrenda que se hace al año del fallecido, al año del fallecido el familiar, la cual es suntuosa, mientras las que le siguen lo son menos. A lo largo de esta celebración se puede apreciar la cohesión comunitaria, sociocultural y socioreligiosa del lugar. Por su parte, en el siguiente artículo, Ritos de muerte en los Chatinos de San Marcos, Zacatepec, Uquila, Oaxaca, de Olga Hernández Ramírez, aborda una comunidad de Oaxaca donde la naturaleza y el cosmos forman parte de un corpus en el ritual de la muerte, que detalla paso a paso donde el muerto transita entre la presencia y la ausencia, donde la muerte pareciera estar muy poco presente, porque alrededor del difunto la vida familiar y comunitaria se entreteje. Ejemplo de ello es cuando nos refiere que alrededor de la cruz del difunto toda la familia duerme. Así pues, como dice la autora, la muerte es el espacio para el fortalecimiento comunitario. En el siguiente texto, el sentido dialógico espiritual del Etnahwini, el ofrecimiento del tepache en los mijes de Marta Adriana López Ríos, nos muestra cómo las bebidas cumplen un rol
importante dentro de los rituales, el tepache. Como bebida sagrada se degusta solo en momentos importantes. Sin embargo, la autora retoma un tema central. ¿Qué pasa con los rituales que se van transformando o, en su caso, perdiendo? ¿Quiénes son ahora los poseedores de estos conocimientos? Finalmente, en el texto, la imagen niño en el culto a los niños, Dios de Xochimilco, de Jaime Bernardo Díaz Díaz, aborda la noción de imagen niño desde la perspectiva de agencia, así como la relación entre humanos y no humanos, temas por demás sugerentes y debatidos actualmente de manera teórica. El autor basa su investigación con un riguroso método. Ello permite explicar desde la corriente del perspectivismo la religiosidad de los habitantes de Xochimilco. Bueno, hasta aquí tenemos el panorama de las diversas investigaciones de los estudios específicos. Ahora, para referirnos a los análisis históricos y etnohistóricos, está el texto Uso de la imagen sagrada en la Edad Media, antecedentes de la formación de las órdenes mendicantes de Jorge Luis Ortiz Rivera, y el trabajo de Cintia Rosso y Celeste Medrano con el nombre de San Francisco Javier Mocoví Patroncito, la fiesta patronal de una reducción jesuita como parte del proceso de evangelización del Gran Chaco durante el siglo XVIII. El primer artículo aborda las órdenes mendicantes y su importancia para la expansión de la religión y un análisis histórico de las imágenes a partir de estas dos premisas. A partir de estas dos premisas es que llega la religión al Nuevo Mundo. En el segundo artículo de Celeste Medrano nos especifica que el Gran Chaco forma parte de una región del sur del continente. Durante el periodo de reducción de pueblos se creó la comunidad de San Francisco Javier, donde llegaron a habitar los mocovíes, pueblo recolector y cazador. Este asentamiento interrumpe con las lógicas culturales que sustentan la identidad y la base material y no responde a los cánones civilizatorios occidentales. Ahora bien, esta realidad compleja de la religiosidad de los pueblos indígenas o subalternos de alguna manera tiene que ser analizada desde diversas perspectivas. He dejado para el final este apartado por la siguiente cuestión. ¿Cómo nos explicamos la religiosidad popular, la religión, las lógicas de reciprocidad, la humanización de los santos, la relación hombre-naturaleza, la tradición oral, los sistemas de cargo, la cosmovisión, el rito, el ritual y el ritualista, la globalización, el poder, entre muchas más preguntas? Ramiro Gómez Arzápalo nos adentra a la fenomenología de la religión y la discusión del otro como categoría de análisis, así como la hegemonía y la religiosidad popular. Dicho autor escribe de manera clara y profunda sobre los tópicos antes mencionados. Por su parte, Juárez Becerril realiza un análisis profundo acerca del ritualista, con una aportación concreta, sus claves estructurales. Para ello se pregunta quiénes son, cómo desempeñan sus tareas, entre más cuestionamientos, los cuales a lo largo del texto va dando luz a lo que entendemos como especialista ritual, donde el sujeto social está en estrecha relación con el paisaje, los llamados, los sueños, etc., y que participa activamente dentro de una matriz ritual. Por su parte, Florentino Sarmiento Teposteca nos habla en su texto del poder y su relación con la evangelización y la religiosidad de los pueblos. Para ello, parte de las aportaciones teóricas de Michel Foucault, Eric Wolf, Félix Weiss Jorge, Gramsci, entre otros. Si deseamos conocer cómo y bajo qué premisas la Iglesia Católica ha comenzado con una nueva evangelización, este trabajo es por demás esclarecedor. Por último, se presenta la obra de Antonio Manuel Berthier, quien se acerca al pensamiento de Nicolás Luhmann y analiza cómo la religión forma parte de un sistema que construye el mundo social desde la óptica de la complejidad para abordar el ámbito religioso ortodoxo y el popular. Estos autores abren múltiples vetas para confrontar la realidad y, aunque son temáticas diversas, se plasma en la línea un conducto específico que habla de la relación de los seres humanos que viven en sociedad y que comparten una cultura y una historia en común, anclado a la religiosidad de ayer y de hoy. De tal manera que este libro que hoy se presenta es por demás sugerente, rico en el análisis teórico, histórico y etnográfico, y esperemos que despierten sus lectores las mismas o más inquietudes de quien hoy lo presenta. También debo recalcar que en esta obra se nota la mano del doctor Arzápalo y la doctora Juárez Becerril,
le reflejan una rigurosidad en su quehacer académico. De tal manera que solo me queda decir que dicha obra augura un gran futuro y que se apuntala como obra de consulta obligatoria para todas aquellas personas que deseamos adentrarnos más al tema de la religiosidad popular o bien que queremos incursionar en él. Muchas gracias. Laena, profesor investigador de la Universidad Intercontinental México, en las licenciaturas en Filosofía y Teología. Además, es coordinador de la Maestría de Filosofía y Crítica de la Cultura. También es docente de la Maestría en Pastoral Urbana de la Universidad Católica Lumen Goethe. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Asociación Filosófica Mexicana y del Colegio de Estudios Guadalupanos. Es estudioso de los procesos culturales implícitos en los fenómenos religiosos populares en comunidades de ascendencia indígena en México. Es autor del libro Los Santos, Mudos Pecadores de Otra Historia, de Editorial del Gobierno de Veracruz. También es autor de Los Santos Indígenas entre Divinos Populares bajo sospecha oficial de la Editorial Académica Española y de numerosos artículos en volúmenes colectivos y revistas nacionales e internacionales, todos sobre religiosidad popular en comunidades campesinas de ascendencia indígena en México. Es miembro fundador del Observatorio de la Religiosidad Popular de la Universidad Intercontinental de México. Bienvenido. Buenas tardes. Pues es un gusto poder compartir este momento con ustedes y presentar este libro que pues es muy sentido porque no solamente es por un lado que nace de investigaciones anteriores donde los que participamos en él nos formamos en el seno del seminario de la doctora Brodan en la ENA, aquí en la UNAM, sino también ya involucrar a la siguiente generación donde estamos con nuestra actividad docente, los alumnos y exalumnos tanto de mi parte como de parte de la doctora Alicia, que pues respondieron a la convocatoria, a la invitación y participaron también en esto. Entonces, pues ya como se señalaba, implica esto de fenómenos religiosos populares, pues la problemática cuestión de la religiosidad popular. Y en ese sentido, hojeando por ahí en días pasados, me encontré este texto de Félix Valls Jorge, de Chalma, bueno, se titula Chalma y los santos hipostasiados. Y quisiera leer nada más la primera página con la que él inicia esta reflexión, porque viene totalmente al caso y nos abre el panorama del problema. En un texto casi olvidado por los estudiosos de la religión popular en México, Huitberto Jiménez Moreno apuntó una idea central para entender el proceso de transculturación religiosa en México. En opinión de este destacado investigador, la orientación politeísta de la religión mexica encontró paralelo en el catolicismo de la Contrarreforma, es decir, en la religiosidad barroca impuesta a la población autóctona por los agentes de la teología colonial. En consecuencia, los santos serían reinterpretados como actores sociales por los indígenas insuficientemente catequizados, toda vez que en su pensamiento religioso no tenía ninguna relevancia el ideal de la santidad. En su clásico libro, El catolicismo popular de los Tarascos, Pedro Carrasco se suma a esta perspectiva analítica al referirse a la duplicidad consciente en el proceso de evangelización que condujo a equiparar a los santos católicos con los dioses indígenas. Se entiende así que, evaluando los alcances de la catequesis, después de señalar que los principales y sátrapas habían recibido a Jesucristo entre sus dioses como uno de ellos, Sahagún advirtiera que esta iglesia nueva quedó fundada sobre falso, y aun con haberle puesto algunos estribos, está todavía bien lastimada y falsa. A los ojos de los indígenas, la comunidad de los santos se entendió como un rico panteón de deidades antropomorfas antes que como intermediarios entre Dios y los humanos. En este sentido, lo quise tomar como referencia porque cuando hablamos de religiosidad popular, como ya bien han dicho los colegas anteriores, estamos en un ámbito de interculturalidad.
esto que está señalando aquí Félix Valls Jorge, retomando a Carrasco, retomando a Jiménez Moreno, haría pensar de pronto que no faltaría por ahí para algún obispo trasnochado que supusiera que entonces el proceso fue una falla en la catequesis o en la pedagogía eclesiástica impulsada en el siglo XVI con los indígenas, la falta de personal, la distancia en el lenguaje, cualquiera de estos problemas técnicos, ¿no?, que se tuvieron en el momento de este encuentro o desencuentro. Y entonces, si hubiera sido de otra manera, si hubiéramos tenido más personal, si le hubiéramos echado más ganas, si hubiéramos puesto más énfasis y dedicado más horas en ello, entonces los indígenas no hubieran tenido las desviaciones y corrupciones en la recepción del mensaje que han dejado pasar o que han dejado ver ahora en sus expresiones religiosas de un cristianismo extraño, un cristianismo no oficial. Pero el problema que está trayendo aquí a colación de Félix Valls Jorge, y que creo que lo ha seguido Johanna Broda, que Luis Millones desde Perú también ha insistido mucho en ello, es que hay que caer en cuenta de esta realidad. No importa qué tanto personal hubiera habido, no importa qué tantas más ganas se hubieran puesto, es imposible que se hubiera dado la sustitución absoluta de un universo cultural preexistente, con sus símbolos, sus valores y su forma de entender al mundo, para de pronto tirarlo todo a la basura y aceptar incondicionalmente una propuesta nueva que les era totalmente insignificante en este sentido de los entendimientos. Entonces nos lleva esto a pensar en otros tipos de términos como sincretismo, siguiendo a Johanna Broda, ¿no?, como un proceso de reformulación, reelaboración simbólica en contextos sociales desiguales, en relaciones de poder, pues definitivamente alejándonos de la concepción de la tabula rasa que tenían los frailes en el siglo XVI, y que nos abre entonces un panorama infinitamente más complejo, porque nos está hablando de cómo se ponen en juego todos estos elementos de significado en relaciones sociales con relaciones de poder asimétricas, donde se tienen que dar consensos, negociaciones y rupturas que no pueden ser de una vez y para siempre, sino que son un proceso continuo, constante, de cambio, de mucho cambio, y que nos hablan del dinamismo de la cultura. Ya Luis Millones había señalado esta frase que a mí me encanta: se trata de pensar un mestizaje que nunca acaba. Es un proceso interminable de mestizaje, ¿no? Y sigue vigente, y siguen dándose estas transformaciones, y vienen estos embates de la oficialidad eclesiástica, como la nueva evangelización y todo esto, pero aún aquí se siguen dando estas reformulaciones. No es que podamos borrar una cosa y meter la otra. Entonces es un ámbito abiertamente de interculturalidad. Es reconocer una realidad plural. Entonces todos los aportes que se presentan aquí en este libro pues nos están hablando de ello, específicamente del contexto de fenómenos religiosos populares. Y partir de lo fenomenológico, de lo que se ve de campo,